Un demonio se le metió al hijo de mi vecina. Relatos de suscriptores para el canal Luco. Historia de una suscriptora. Nota especial de Lengua de Brujo. La presente historia ha sido adaptada para un mejor entendimiento. Se trató de ser fiel al texto original y con permiso de la suscriptora, fue modificada con el fin de acomodarla para mayor claridad. Los nombres de personas y lugares fueron omitidos por deseo de la autora y se pide discreción respecto al asunto. Le comparto mi historia, que nos ocurrió hace ya varios años a mis vecinos y a mi familia. Vivimos en casas medianas, una pegada a la otra, con muros muy delgados. Por ello, era muy fácil escuchar cómo los vecinos hablaban entre sí, los ruidos de cuando arrastraban los muebles y demás sonidos. Fue gracias a esto que pude escuchar, por última vez, la voz de mi vecina y, me temo, también la voz de un demonio. Cuando mi marido y yo encontramos una casita perfecta para crecer como familia, conocimos a mi vecina, quien por coincidencia también tenía un hijo pequeño de la misma edad que el mío. Se podría decir que, gracias a eso, la amistad entre ambas familias duró muchos años. El esposo de mi vecina había perdido la vida por fallas en el hígado un par de meses atrás, y para mantenerse, ella vendía lonches en la escuela cercana. En varias ocasiones me encargaba del cuidado de su hijo, lo cual hacíamos gustosamente. Con el tiempo, los dos niños se hicieron inseparables, solían jugar juntos, iban a la misma escuela y estaban en el mismo salón de clases. Eran como uña y mugre, no se separaban para nada. Era inevitable notar que ambos crecían igual, como si fueran hermanos. Sin embargo, al iniciar la secundaria quedaron en salones separados y, con el tiempo, comenzaron a distanciarse. Fue precisamente en esa etapa cuando notamos que algo extraño empezó a pasarle al hijo de mi vecina. Un día, mi hijo llegó de la escuela y nos comentó que su amigo había conocido a otras amistades. Empezaba a ausentarse de las clases para estar con ellos, y su comportamiento se había vuelto problemático. Antes era un niño muy dedicado, respetuoso e inteligente, pero eso estaba cambiando. Incluso su aspecto físico cambió de un día para otro. De pronto ya superaba por mucho la estatura de mi hijo y le comenzó a salir una joroba que no le permitía mantener la cabeza erguida. Pensamos que tal vez era por la pubertad y que, con el tiempo, se arreglaría, pero su crecimiento se descontroló. Para cuando cumplió 14 años ya medía más de 1,70 m. Entre los padres de familia se rumoreaba que algunos jóvenes en la escuela practicaban satanismo. Llevaban ouijas y realizaban sesiones en salones o talleres sin supervisión. Mi hijo, en una ocasión, vio a su amigo salir de uno de esos lugares. Una noche de viernes, casi a medianoche, alguien tocó nuestra puerta insistentemente. Mi marido se asomó por la ventana y comentó que era la vecina. Estaba llorando y muy asustada. Nos contó que había escuchado ruidos extraños en su azotea, como si alguien estuviera arrastrando una caja. Sin embargo, lo que más le inquietó fue un sonido que parecía el rastrillo de unas uñas rasguñando el techo. Se asomó esperando encontrar algunos gatos peleando, pero lo que vio la dejó helada. Un bulto se movía de manera extraña y, cuando se levantó, se dio cuenta de que era su hijo. Apenas pudo reconocerlo. En ese momento, su hijo la miró. Nos contó que, al ver sus ojos rojos, se quedó paralizada. El cuerpo de su hijo empezó a balancearse como un péndulo y, aunque ella lo llamó varias veces, no respondió. Fue entonces cuando notó lo que más la aterrorizó: los pies de su hijo no tocaban el suelo, su cuerpo estaba levitando. Asustada, corrió de regreso a su casa y salió hacia la nuestra. Mi marido intentó tranquilizarla, pero en ese momento escuchamos un ruido en la pared contigua, como si alguien la arañara de un extremo a otro. Nos quedamos en silencio, siguiendo el sonido con la mirada, hasta que se detuvo. Mi marido decidió ir a la casa de la vecina para investigar. Yo me quedé con ella, tratando de calmarla. Le dije que probablemente todo había sido su imaginación y que debía haber una explicación racional. Sin embargo, ella seguía demasiado alterada y nerviosa. Pocos minutos después, mi marido regresó, agitado. Le preguntamos qué había sucedido, y él nos contó que vio al muchacho en la sala, caminando en círculos alrededor de una mesita. No estaba flotando, pero se balanceaba como un péndulo, tal como había mencionado la vecina. Sin embargo,
Lo más inquietante fue que, mientras caminaba, repetía una palabra una y otra vez, mamá. Parecía estar buscándola, pero no se daba cuenta de que solo giraba en el mismo lugar. Cuando estuvo más tranquila, nos pidió que la acompañáramos. No tenía el valor de ir sola a su casa. Ya pasaba de la 1 de la mañana. Mi hijo aún dormía, así que pensamos que no pasaría nada si lo dejábamos solo por unos instantes. Ya en la casa de mi vecina, al abrir la puerta, encontramos a su hijo en el suelo, parecía que dormía tranquilamente. Mi marido se acercó y lo levantó. Él mismo dijo que dormido no parecía ser tan alto como lo había visto hace unos minutos. Mi vecina le pidió que lo lleváramos a su cuarto y lo acostáramos en su cama, y al hacerlo, me percaté de lo que había comentado mi marido. Parecía ser un niño normal mientras dormía, no tan alto como lo habíamos visto. Al acostarlo sobre su cama, mi marido notó algo que sobresalía de las cobijas. Lo sacó y, horrorizados, nos dimos cuenta de que se trataba de una ouija. Mi vecina se la arrebató de las manos a mi marido y la llevó al patio. Tomó un machete y comenzó a golpearla, pero no le pasaba nada. Pude notar que salían algunas chispas de ella, como si estuviera golpeando una piedra. Intentó prenderle fuego, pero no se consumía. Algo la estaba protegiendo, pues no tenía ni un solo rasguño. Ella nos comentó que su hijo le había contado que, en la secundaria, había conocido a alguien que le metía la idea de contactar a su papá en el más allá y que ellos le ayudarían a hacerlo. Al principio, pensó que se trataba de un juego o algo pasajero, pero todo se había descontrolado, y su hijo había comenzado a cambiar. En ese instante, escuchamos que mi hijo nos gritaba desde la casa. Mi marido le pidió la ouija a mi vecina y le dijo que él intentaría destruirla. Ella accedió sin problema. Rápidamente regresamos a la casa y encontramos a mi hijo en medio de la sala, muy asustado, preguntándonos dónde nos habíamos metido. No quisimos darle explicaciones, así que mi marido escondió la ouija sin que el niño se diera cuenta de que la teníamos allí. Entonces, mi hijo me hizo una pregunta que me inquietó totalmente. ¿Qué hacía mi amigo en mi habitación mientras yo estaba dormido? Le comenté que eso era imposible, pues era muy tarde para que su amigo estuviera en otra casa. Pero él insistió en que fue eso lo que lo despertó. Escuchó ruidos, como si alguien se estuviera quejando, y al abrir los ojos, allí estaba su amigo observándolo mientras dormía. Luego, se alejó hacia una esquina oscura del cuarto y se desvaneció. Fue en ese momento cuando nos gritó y, al volver a mirar, su amigo ya no estaba allí. Subimos a su cuarto para revisar, pero no había nada. No quisimos alarmarlo más, así que le pedimos que durmiera en nuestra habitación por esa noche. Honestamente, ya me estaba poniendo muy nerviosa vivir al lado de mi vecina. No pude dormir bien esa noche, así que, después de tanto dar vueltas en la cama, decidí levantarme a las 5 de la madrugada para comer algo. Apenas me había sentado cuando escuché claramente la voz de mi vecina. Le pedía a su hijo que se esperara y que dejara de flotar. Se podía oír que lloraba, suplicándole que le escuchara. Luego, todo quedó en silencio. Me quedé esperando para ver si escuchaba algo más, pero no se oyó nada. Mi marido, muy temprano, se llevó la ouija con un conocido suyo que hacía limpias y se dedicaba a la magia negra. Por mi parte, fui lo más temprano posible a casa de mi vecina, pero por más que llamé a la puerta, nadie me contestó ni abrió. Con el paso del día, no supe nada de ella ni de su hijo. Ya en la tarde, recibimos una llamada del conocido de mi marido. Se le escuchaba muy alterado. Nos comentó que había encontrado algo muy extraño en la ouija. Se había invocado a un demonio mayor, que al parecer ahora vivía en el cuerpo del niño. Nos recomendó que nos fuéramos de ese lugar y, si era posible, que no volviéramos. Era un consejo difícil de seguir, pues no es tan sencillo mudarse de casa. Cuando mi marido le preguntó si había intentado destruir la ouija, su amigo le comentó que lo había intentado todo, pero no le hacía daño ni siquiera al partirla en dos. Antes de terminar la llamada, el brujo le pidió a mi marido que fuera de inmediato a recoger la ouija, pues no quería quedarse con un objeto con tanta energía maligna en su casa. Mi marido tuvo que ir casi de inmediato. Le dije que lo esperaría para que ambos fuéramos a ver cómo estaban la vecina y su hijo. Desafortunadamente, mi esposo tardó bastante en regresar. Llegó justo al anochecer.
Le pregunté si todo había salido bien, pero él negó con la cabeza. Me dijo que, en cuanto le entregaron la ouija, sintió una tremenda pesadez en la espalda y los hombros, que no lo dejaba mantenerse de pie. En un par de ocasiones, estuvo a punto de chocar contra otros automóviles. Además, traía un dolor muy fuerte en el brazo, como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Le pedí que se quedara a descansar, pero él insistió en acompañarme a ver a la vecina. La casa se veía bastante tétrica. Las ventanas estaban abiertas, y desde afuera daba la impresión de que nadie vivía allí desde hacía tiempo. Aún así, llamamos varias veces, pero nadie respondió. Después de varios intentos, decidimos forzar la cerradura. Al abrir la puerta principal, nuestras sospechas se confirmaron, la casa estaba completamente vacía. Encendimos todas las luces para asegurarnos, pero no encontramos rastro alguno de mi vecina ni de su hijo. Subimos a la habitación del muchacho, y fue allí donde mi marido dejó la ouija debajo de la cama. En cuanto la soltó, me dijo que sintió un alivio inmediato, como si una enorme carga desapareciera de sus hombros. Nos miramos en silencio, ambos inquietos, sabiendo que era momento de regresar a nuestra casa y reportar la desaparición a la policía. Sin embargo, mientras salíamos de la casa, tuve la espeluznante sensación de que alguien nos observaba. Podía jurar que veía siluetas asomarse por las habitaciones y la escalera. Mi marido también parecía nervioso. Su mirada no paraba de escanear el entorno, como si temiera ver algo que no quería reconocer. Una vez afuera, llamamos a la policía y les explicamos lo sucedido, cómo habíamos encontrado la casa vacía y lo poco que sabíamos de la desaparición. Nos dijeron que ingresarían al día siguiente, cuando hubiese más luz, para investigar más a fondo. Al parecer, aparte de la cerradura que nosotros habíamos forzado, no encontraron ningún otro signo de que algo extraño hubiese pasado allí. Han pasado ya varios años desde la última vez que vi a mi vecina y a su hijo. Hasta el día de hoy, no se sabe nada de ellos. Algunos vecinos aseguran haber visto a la mujer salir de su casa aterrorizada en medio de la noche. Otros dicen haber visto al niño salir poco después, pero ninguna de las versiones ha podido confirmarse. La policía nunca encontró indicios que explicaran su desaparición. Quisiera decir que todo terminó esa noche, pero la verdad es que las cosas no han vuelto a la normalidad. Aunque la casa ahora está abandonada, a veces, en la quietud de la madrugada, aún puedo escuchar ruidos extraños. Algo rasguña las paredes, como si buscara salir. Lo peor, sin embargo, es el llanto. Aún escucho claramente a alguien sollozando, suplicando entre lágrimas que su hijo vuelva.